frase, hablando mal de cosas que no entienden. Sigue diciendo el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia y que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aunque mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ahora, quiero que note la frase que dice aquí, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Sigue diciendo, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Quiero que note la frase, seducen a las almas inconstantes. Después dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, quiero que note esa frase también, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjese bien, otra vez refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y note por favor el versículo 18, ya hablamos de frases claves aquí, como por ejemplo, hablando mal de cosas que no entienden, también que se recrean en sus errores, seducen a las almas inconstantes, han dejado el camino recto, la locura del profeta. Y después el versículo 18 terminó diciendo, pues hablando palabras infladas, miren bien, palabras infladas y vanas, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Entonces, esto es bien importante entenderlo, hermanos, y digerirlo suavemente. Estamos viviendo en unos tiempos, y no estoy hablando, hermanos, del carismatismo, no estoy hablando de otras iglesias que claramente son iglesias con una mala doctrina, pero dentro de nuestros rangos, dentro de nuestra línea bautista, se ha visto doctrina que muy ha sido infiltrada muy sutilmente. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y no se requiere mucho, se requiere solamente un poco de levadura, porque ese poco va a ir gradualmente infectando todo lo demás. Entonces, es bien importante que entendamos todo esto. Fíjense, hay otro pasaje en 2 Corintios 11 que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Después dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto quiere decir que si nosotros quisiéramos ver realmente un falso apóstol, un falso profeta, no es lo que nosotros comúnmente veríamos, sino veríamos una persona muy elocuente, una persona que aparentemente conoce muy bien las Escrituras. ¿Por qué? Porque se están disfrazando como apóstoles de Cristo. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, miren, hay un paquete, y eso creo que brevemente lo mencioné la semana pasada, que se llama la teología reformada. Y ahora, yo no sé si me voy a meter en problemas con esto que voy a decir. Probablemente sí, y no sería la primera vez que me meto en problemas por esto. Pero con todo el respeto que se merecen estos hermanos, casi todo este paquete de doctrina o de la teología reformada es una doctrina que no es bíblica. Cuando hablamos, por ejemplo, de la teología del pacto, y si nosotros estudiamos realmente lo que hay detrás de la teología del pacto, hermanos, esto es satánico, porque esto es una doctrina antisemita. Estamos hablando de los arminianistas, los posmilianistas,
hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. También porque ellos toman la Biblia de una forma alegórica en contraposición como nosotros, que debemos tomar la Biblia de una forma literal. Dentro de ellos también está el calvinismo que hoy en día no se llaman calvinistas, pero se llaman personas que abrazan la doctrina de la gracia soberana. Y hay grandes predicadores que están promoviendo todo esto, esta doctrina de la teología reformada. Grandes predicadores que muchas personas se confunden porque aparentan ser personas muy elocuentes, y no dudo que lo son, como el hermano John MacArthur, Paul Washer, Sugel Michelin y todas estas personas que, miren hermanos, no estoy hablando mal de ellos en realidad. Yo no dudo que sean unas personas honestas y que no estoy diciendo que son inmorales, que son réprobos, ni mucho menos. Pero la doctrina que ellos están promoviendo no es una doctrina bíblica. El problema es, hermanos, de que ellos salen con palabras muy elocuentes, que el suprasalarismo, el infralapsalarismo, el ultrasalarismo, hasta se me complica a mí a veces mencionar estas doctrinas que salen. Empiezan a citar a los, entre comillas, padres de la iglesia, como San Agustín de Hipona, y hermanos, no nos damos cuenta, bueno, muchas personas no se dan cuenta que, por ejemplo, Agustín de Hipona, que es muy mencionado por ellos, no fue, hermanos, una muy buena persona que digamos, fue un obispo católico. Y por la elocuencia y el manejo de las escrituras, mucha gente cae en sus disoluciones. Es por eso que allá en segunda de Pedro, yo leí, dice el versículo 18 del capítulo 2, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ahora, Dios en su palabra nos insta a que nosotros estemos firmes por la fe. Mire, por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 15 dice así. Le está diciendo Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 4, desde el versículo 13, para que podamos entender bien un poquito el contexto. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero lo primero que menciona es ocúpate en la lectura. Después dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Después dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Ahora, esto es bien interesante porque lo que menos nosotros hacemos como cristianos es prepararnos y ocuparnos en la lectura. Nos gusta mucho escuchar predicación, nos gusta mucho que nos den un estudio bíblico, pero ¿estamos realmente nosotros invirtiendo el tiempo, como la palabra de Dios nos indica, de ocuparnos en la lectura bíblica? Después, la exhortación y la enseñanza, pero la exhortación y la enseñanza no va a ser la apropiada si nosotros no estamos pasando tiempo en la lectura bíblica. Y dice la palabra, no descuides ese don que tú tienes, hermano. Dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Después dice, ten cuidado de ti mismo. Yo creo que este llamado también es hacia nosotros. Dice la Biblia, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí tenemos, hermanos, algo muy interesante. Este varón de Dios que había venido de Judá
tenía instrucciones específicas de Dios. No comas pan allá, no bebas agua, ni regreses por el camino donde fueres. Y él lo estaba haciendo. El problema fue cuando vino otra persona, que era un viejo profeta, pero mintiéndole, le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma y beba agua. Entonces esta persona vino y engañó al profeta de Dios. Y aconteció, sigue diciendo el versículo 20, que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Voy a dejar aquí la lectura, aunque es interesante que los que me están escuchando terminen el capítulo, pero el punto es, hermanos, de que esta persona fue engañada por otra persona que se decía ser también profeta de Dios. No solo eso, pero que también, él dijo: es que un ángel me ha hablado y me ha mandado que te diga esto, esto y aquello. ¿Ves? Ahora, yo creo que aquí, hermanos, fue una falta de discernimiento del profeta, del varón de Dios que llegó desde Judá. ¿Ves? El punto es este, hermanos, el punto es este. ¿Cuántos de nosotros, usted que me está escuchando, estamos preparados bíblicamente para hacer frente a todas estas doctrinas de demonios, de aquellos espíritus engañadores? Ahora, yo acabo de decir algunos nombres, ¿ves? Y yo tengo respaldo con lo que estoy diciendo. Y no es arrogancia, hermanos, no es así, porque yo creo que entre más me pongo a estudiar la Biblia, más ignorante me siento. Pero lo que quiero decir es que yo me siento confiado de lo que creo, porque he estudiado la palabra de Dios. ¿Ves? Y puedes decir: ¿sabes qué? Tú no estás bien, porque la palabra de Dios dice específicamente de esta forma. Así estas personas no me saquen argumentos bíblicos por aquí y por allá, yo sé lo que creo. Pero el punto es, hermanos, ¿cuántos cristianos de nuestras iglesias están dedicando tiempo a la lectura? ¿Cuántos están dedicando tiempo a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué no dijo el Señor Jesucristo? ¿Escudriñar las Escrituras? Claro que sí lo dijo, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Lo que pasa es que hay una pereza muy grande en el cristianismo y estamos sentados esperando que alguien venga y nos cuente, que nos predique, que nos enseñe, porque nosotros no entendemos la Biblia y empezamos a sacar un montón de excusas. Y esto es lo que sucede, hermanos, en el cristianismo, de que mucha gente, y como lo leí yo hace un momento atrás y vuelvo y lo repito, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y son montones de maestros que están viviendo con este tipo de doctrinas, y nosotros, si no tenemos el uso, como dice el discernimiento, que es se ejercita por el uso, como le dice en Hebreos, nosotros vamos a ser engañados muy fácilmente, porque la palabra de Dios, vuelvo y repito, dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En 1 de Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Dice la palabra, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre